Aquí en Congreso Futuro 2023 hemos podido tener muchas conversaciones, pero hay algunas que han sido muy relevantes porque además han estado en un contexto genial, que es que somos un país marino, somos un país con mucha costa, pero sin embargo con muy poca cultura marina. Juan Carlos Castilla, Premio Nacional de Ciencias, decía como tenemos que empezar a mirar el maritorio, todo ese territorio marino que también podemos habitar de una manera distinta y del que tenemos que tener una mayor cultura, porque si no es imposible proteger lo que no se conoce. Para hablar sobre este tema y otras especies es que hoy día estamos con Yolanda Sánchez, cofundadora de la Red de Educación Latinoamericana para el Océano y además encargada de Educación Marina de Fundación Meri. Muchas gracias por estar aquí, Yolanda. Muchas gracias por la invitación. Yolanda, tú eres especialista en educación sobre el mar, estudiaste Ciencias del Mar, de hecho, y eso parece ser justamente lo que nos falta. ¿Por qué somos tan malos en aprender de algo que es tan importante? Mira, lo primero es como una buena y mala noticia, y es que no solo pasa en Chile. A todo alrededor del mundo hay una carencia de información sobre el mar, no de información, sino de cómo aproximar esta información sobre el mar a los colegios, a la gente en general. Pasa mucho que la malla curricular, aunque cada vez tenga un enfoque más ambiental o se le busque como esos espacios, casi siempre se usan ejemplos muy terrestres. Entonces, si ya desde chiquititos y chiquititas todo el tiempo nos están vendiendo la importancia de lo terrestre, dejamos de ver que el mar tiene una conexión increíble en nuestra vida diariamente. Creo que esa desconexión al final hace que tampoco nos preocupemos de cuidarlo, de pensar que puede ser algo importante en nuestra vida. Y ahí se empieza como a generar como esta gran distancia de, bueno, hay quien le gusta el mar y va y lo disfruta desde la playa, pero siempre mirando desde un horizonte y sin saber bien qué pasa ahí abajo, ¿no? Qué hay, quién vive, qué tipo de procesos hay. Y luego hay gente que ni siquiera le gusta quizá el ir a la playa o el estar ahí echado, entonces más desconexión todavía. Entonces, bueno, hay que... Ahora, igual somos animales terrestres. Sí. Es una condición biológica que nos impide también entender esa riqueza, y de alguna forma ir allá abajo es un privilegio. Sí. Entonces, ¿cómo se combate eso para poder cuidar un ecosistema del que depende la vida humana en general, además? Sí, yo creo que hay diferentes maneras de aproximar el ecosistema marino. Yo sé que a veces el tema de, por ejemplo, bucear es un privilegio, es caro, es difícil. También depende de qué tipo de agua tenemos. Antes hablamos de la corriente de Humboldt, que es bien compleja para entrar al agua fría. En Chile igual tenemos como mucho movimiento. Entonces a veces es difícil entrar en esa conexión directa. Pero, por ejemplo, tú ya solo en un paseo por la playa, si agachas la vista y empiezas como a escarbar un poco, a revisar qué hay en la arena o te vas a la parte de las rocas, ya empiezas a encontrar un montón de cosas que te van a dar pistas sobre qué es lo que puede haber más adentro. Ese tipo de conexiones se puede dar ahí mismo en la naturaleza, y si no, cada vez han sido más las iniciativas que tratan de diseñar metodologías de aproximación hacia el océano. Por ejemplo, hay museos acá en Chile que tienen salas enteras que muestran esta biodiversidad marina, ya sea con esquemas, con diferentes tipos de modalidades, pero como una aproximación de educación. También empieza a usarse mucho el tema de la realidad virtual, realidad aumentada, para buscar maneras en las que uno puede como conectar con eso que es más difícil ver. Y por supuesto está el tema de los acuarios, que puede ser un tema más complejo, pero que si se les da un uso educativo, siempre van a generar una conexión también de acercamiento. Por ejemplo, en Las Cruces, en la Estación Costera de Investigaciones Marinas de Las Cruces, durante muchos años existió y ahora sigue existiendo un acuario muy chiquitito que ha servido como un punto de conexión de la gente con el mar. Y es muy pequeñito y tiene un enfoque educativo que ha generado como esa pérdida de miedo a entender un poco más sobre el mar. Tú trabajas mucho con niños, y eso supone tal vez más desafíos o tal vez es más fácil, la verdad no sé, que con adultos. ¿Cuáles son las técnicas que tal vez profesores o padres podrían utilizar para sensibilizar a los niños con el mar? Yo creo que en todos estos años, bueno, primero que creo que es muy difícil con niños y niñas, pero padres y madres también a veces, o adultos en general, es difícil porque además se prestan un poco menos al juego.
¿no? Entonces como a la indagación, hay más miedo al error, a equivocarse en una respuesta. Pero por lo general, para todo tipo de educación, creo que siempre hay que partir desde conocer un poquito con quién vas a trabajar, ¿no? Estudiar un poquito el público y ver qué tipo de intereses hay, qué tipo de conocimiento hay, porque no es lo mismo alguien que te va a hablar que no haya vivido nunca en la playa, o que alguien que tenga familia de pescadores, o alguien que consuma continuamente, o que sea. Entonces, conocer un poquito al público y darse ese espacio antes de diseñar tu metodología educativa, poder entender hacia dónde vas, qué les interesa, y usar ese interés un poco para entrar con la información que tú quieres. Si a ti hay algo que te apasiona mucho, yo voy a ver cómo lo que yo te quiero contar conecta con eso, y ahí está como mi discurso educativo. Entonces, ese tipo de metodologías de entender el contexto, de entender los intereses, de darte el tiempo, de evaluar continuamente, no dar por hecho que porque ya lo hayas diseñado o lo estés implementando y te pongas muy contento de hacerlo, vaya a funcionar. Tomarse el tiempo de evaluar y ver, está cumpliendo el objetivo, esto sí me está funcionando, esto no, reinvento, tener como mucha capacidad de adaptarte todo el tiempo a que tu programa educativo sea flexible, sea moldeable, porque siempre está en continuo cambio. Y de repente sale una noticia que hace que cambie el interés de la gente con la que trabajas, o de repente pasa, no sé, hay un vídeo de YouTube que se hizo muy famoso y ahí todas las curiosidades van a otro tipo de animal marino, no sé. Entonces, como estar siempre en eso. Y yo últimamente he trabajado mucho y me estaba encantando el tema del liderazgo, como trabajar no solo a compartirte a ti, por ejemplo, la información, y que tú uses esa información para ver cómo puedes tomar decisiones un poco más responsables, sino que yo también te voy a entregar herramientas de comunicación y liderazgo para que tú seas después quien va a contarle al resto de tu equipo, de tu gente, de tu familia, todas esas cosas que has aprendido, y tratar como de ser cada vez más gente, como expandiendo toda la información. ¿Y esas herramientas de liderazgo tú también se las entregas a los niños y niñas? Sí. Sí, y es muy divertido porque normalmente no hay una costumbre de darles ese espacio a niños y niñas, ¿no? Como que ellos están acostumbrados a que tú llegues y les cuentes todo lo que ellos tienen que saber, y si acaso que hagan una prueba después, o que les indiques dónde tienen que poner el texto y la foto del pez o del animal. Entonces, llegar a una clase, dar ciertas instrucciones y convertirte más en un guía educativo o en una guía más que en el profesor, es como llegar y sentarte y darles espacio, ¿no? Y ahí eso requiere una paciencia que muchas veces no tenemos, y que en la escuela, por desgracia, no se da ese tiempo, porque uno tiene que cumplir unos objetivos dentro de la malla curricular. Los docentes siempre están en un estrés de cumplir todo y es mucha pega, pero tratar de buscar esos momentos donde dejas ver si es que sale la inquietud del estudiante, si es que resuelven la pregunta, si es que de repente se les ocurre, pues yo una vez vi un caracol en el mar que me sorprendió, y tomar eso. Entonces, el liderazgo para mí es súper bonito, requiere tiempo, y siempre los resultados son muy lindos, ¿no? Después de 4 o 5 sesiones con grupos de jóvenes, que por ejemplo yo lo he trabajado mucho en uno de los grupos que le he tenido siempre más cariño, ha sido en Juan Fernández, donde trabajamos con un grupo de jóvenes que después ellos tenían que hacer unos talleres para su comunidad. Entonces ellos preparaban un montón de materiales y cositas como ruleta de preguntas sobre esos materiales y concursos. Entonces, a la hora de ellos preguntar esas cosas y ver que muchos de los adultos que estaban allá no podían responder porque no tenían esa información, y ellos sí, eso les da así como un impulso de empoderamiento increíble. Yo conozco la información y ahora yo soy educador o educadora marina, y creo que eso como que los ayuda a posicionarse cada vez más a favor de la conservación marina, de querer seguir cuidando. La verdad es que han sido proyectos muy bonitos. Me parece una tarea muy grande, ¿no? ¿Cómo has visto tú, como especialista en esta área, que está el nivel de conocimiento de nuestro sistema educativo sobre el mar? Es bajito en general, pero ya te digo que por suerte o por desgracia pasa mucho a nivel internacional. Desde hace algunos años que se empezó a utilizar, es un término, de hecho ayer lo comentamos en la charla, es un término que viene del inglés, que se llama Ocean Literacy, y que al español ha sido traducido como alfabetización oceánica y a veces como cultura oceánica. Y ninguno de los dos términos encaja muy bien, porque la alfabetización no le gusta mucho a la gente como suena, y cultura oceánica también es como, existe una cultura que no tiene nada que ver con qué tanto sabes sobre el sumidero de Caro. Claro. Entonces, la cultura de los pescadores. Exacto. Fondo, claro. Y bueno, y este término
lo que engloba son como 7 grandes ideas sobre el océano que se desglosan en un contenido muy básico de ciencias marinas. Y es como lo que se supone que es como el contenido que deberíamos manejar un poco para entender bien nuestra conexión con el océano y empezar a respetar un poco esta conexión y tener más cuidado. Entonces, en base a eso, se han diseñado un montón de herramientas de evaluación para ver estos niveles, a niveles internacional. Nosotros hace un montón de años, con un grupo de amigas muy inquietas y con muchas ganas de saber un poco más, implementamos esa estrategia acá en Chile. Tuvimos una red de profes que nos ayudaron un montón de llevar este cuestionario muy largo, con mucho contenido, a un montón de salas de clase. Y pudimos ver un poco cuáles eran las respuestas que se daban más fáciles, dónde faltaba más contenido, dónde encontramos un montón de respuestas que nos encantaría ojalá algún minuto poder publicarla. Pero por ejemplo, una de las cosas que nos sorprendía mucho es la desconexión que hay sobre el ciclo del agua. Uno piensa que tiene súper claro el ciclo del agua, que lo aprendimos de chico, pero cuando tú le preguntas a niños y a niñas, y adultos también muchas veces, si el agua de la lluvia tiene algo que ver con el océano, la respuesta es no. Porque como no es salada, no tiene nada que ver. Claro. Y eso te estás quebrando totalmente el ciclo del agua. Entonces, parámetros así, nos dimos cuenta de que también hay un miedo, ¿no? al océano, como que siempre hay como una respuesta que tiene que ver con, a mí no me gusta tanto el océano porque siento que me da miedo, ¿no? Y es verdad que hay una trayectoria de cosas que han pasado en Chile que han generado como ese miedo a si yo me meto al mar de esta manera, y que es un mar, como decíamos antes, como con mucha fuerza. Entonces, ese respeto que está bien implementado desde pequeños, de decir, bueno, vamos a tener cuidado cuando estamos en el mar, pero también ha generado un poco esa distancia. Entonces, cositas así nos han ido sirviendo. Como te decía, no llegamos a publicarlo porque todas estamos como siempre con muchos proyectos, muchos trabajos, pero nos ha servido como insumo para ir diseñando actividades. Entonces, el que tu actividad, lo que hablábamos antes, saber de dónde parte el público con el que vas a trabajar. Y si esta es la información que se maneja menos en Chile, nos vamos a ir enfocando en eso. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar el ejemplo, pues no sé, educar sobre mamíferos marinos, que siempre llama mucho la atención, ¿no? Y la ballena y bueno, ¿cómo vamos a partir hablando de la importancia de la ballena si todavía desconocemos cosas como el ciclo del agua, ¿no? Si hay que ir por cómo enlazamos todo eso. Es verdad que hay cosas que son ganchos y que atraen, pero hay que tener mucho cuidado con el otro tipo de conceptos que si no los cuidamos, no van a hacer que, vale, la ballena es preciosa, pero yo no tengo ninguna conexión con la ballena. Pero si entiendo que tiene algo que ver con el ciclo del agua y el océano y al final asumo un poco o con mi propio oxígeno, o con capturar carbono de la atmósfera, etcétera, ¿no? Como ese contenido. Cómo esos servicios también ocurren desde el mar hacia nosotros. Sí. Te quiero agradecer mucho por esta entrevista, Yolanda. A ti, muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar de estos temas que cada vez empiezan a tener más relevancia en este tipo de discusiones. Sobre todo en un país